en Radio Noticias Costa Rica. Entrevista y análisis con importantes panelistas y con temas de actualidad, bajo la dirección del licenciado Alfredo Cubas Barahona. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. Tremendo tema el día de hoy. Muy buenas tardes, Tatiana. Buenas tardes, don Alfredo, amigos que nos escuchan a través de Radio Noticias Costa Rica. Como usted bien dijo, un tema importante el día de hoy. Queremos que el programa nos haga tomar conciencia sobre esta lamentable situación que es el suicidio infantil y nos ayude a saber identificar la más mínima señal de depresión en un niño o joven a fin de que podamos brindarle una ayuda oportuna. El suicidio infantil y su lucha preventiva. Precisamente por datos suministrados a este medio de comunicación en días pasados, nos hemos enterado, Tatiana, de la cantidad inmensa de jóvenes, niños, adolescentes incluso, que están acabando con su vida. Para este interesante tema hemos invitado a la señora Julia Woodbridge, delegada ejecutiva de la Fundación Rescatando Vidas. Muy buenas tardes, señora Woodbridge. Bienvenida a Radio Noticias Costa Rica. Muchísimas gracias, Tatiana y don Alfredo, ¿verdad?, por haberme invitado a este programa. Y espero de verdad que sea de gran ayuda para muchísimos jóvenes, muchos niños y adolescentes y padres de familia también. Es un tema sumamente interesante. Muchos padres de familia, de adolescentes incluso, estarán pendientes del programa de hoy. El suicidio infantil y su lucha preventiva. ¿Qué estamos haciendo para prevenir este flagelo que está acabando con muchas de las vidas de nuestros adolescentes? Tatiana, nos has hecho una pequeña reseña de este interesante tema el día de hoy. Así es, don Alfredo, justamente el reciente suicidio de una niña de 13 años que se encontraba internada en el hospital psiquiátrico en Pavas ha hecho resurgir la preocupación nacional por el incremento constante en el número de menores que deciden terminar con su vida. Las cifras son alarmantes, pues en los 2 últimos años se han duplicado los casos de suicidio en menores de edad, según datos suministrados por la sección de estadística del Poder Judicial en junio pasado. A estos casos debemos añadir aquellos en que los niños o adolescentes intentan quitarse la vida, pero afortunadamente no lo logran y son atendidos en el Hospital Nacional de Niños, y otros fallecimientos que tal vez por ser el suicidio un tema tabú en nuestra sociedad son catalogados como accidentales. En opinión de los expertos, las causas del suicidio infantil son variadas, sin embargo tienen como origen común la ausencia de vínculos afectivos o familiares. Por esta razón consideran que la lucha contra este problema debe ser de carácter preventivo y comenzar en el mismo círculo familiar. Con el fin de brindarnos una información más completa sobre las causas del suicidio en menores de edad y la mejor forma de ayudar a los niños y jóvenes a evitar conductas autodestructivas, hemos invitado hoy a la señora Julia Woodbridge, delegada ejecutiva de la Fundación Rescatando Vidas. Así es, Tatiana. La señora Julia Woodbridge, delegada ejecutiva de la Fundación Rescatando Vidas. Comencemos, señora Woodbridge, preguntándole cuándo nace la Fundación Rescatando Vidas y con qué propósito surge esta fundación. Bueno, muchas gracias, don Alfredo. Sí, la fundación comenzó por causa del suicidio de uno de mis hijos en 1999, con la idea exactamente de ayudarle a otros jóvenes y a otros niños y adolescentes que no cometieran el mismo error. La fundación creo que ha sido invisibilizada, lo mismo que el problema del suicidio, ¿verdad?, durante muchísimos años, aunque ahora por causa de que ya los medios de comunicación se están dando cuenta de que esto es un problema de salud mental, de salud pública, perdón, entonces están tomando conciencia del asunto. ¿De qué edad fallece su hijo, señora Woodbridge? Mi hijo tenía 14 años. 14 años. ¿Cuáles son las cifras más recientes sobre los casos de suicidio en menores aquí en Costa Rica? Bueno, los casos de suicidio consumado llegan de niños, es más difícil porque
son de 5 años a 11 años, 12 años más o menos, ¿verdad? Hay más adolescentes que niños y sobre todo las estadísticas no las dan tan claras cuando son niños tan pequeños, pero ya con adolescentes sí, por ser el Hospital Nacional de Niños, ¿verdad? Que tienen adolescentes, entonces ellos... Pero sí, digamos, los suicidios en Costa Rica están siendo más de uno por día, casi siempre llegan entre 170 y 380. ¿Se maneja algún dato sobre casos de intentos de suicidio? Sí, claro. Más bien ese es el problema más grave, ¿verdad? Los intentos de suicidio. Creo que el año pasado, en solamente un semestre, hubo más de 1000 intentos de suicidio no logrados, ¿verdad? ¿Cuáles, diría usted, son las causas que pueden conducir a un niño o a un adolescente a que atente contra su propia vida? Bueno, el suicidio es multicausal, ¿verdad? No se puede decir que es una sola causa la que puede estar causando en un muchacho un intento o una idea suicida, ¿verdad? Hay señales de comportamiento, hay cosas, como ustedes acaban de decir, que es en el hogar donde hay más problemas y el niño se siente solo, se siente abandonado, pero son muchas las causas, ¿verdad?, que llevan a un joven. El problema es que cuando el joven no sabe resolver el problema y no ve la salida, encuentra que el suicidio es la única, ¿verdad? Y además, pues desgraciadamente en estos momentos tenemos en el mundo entero, creo, ¿verdad?, videos, películas, música, muchas cosas que también los llevan a ellos a tomar esa clase de salida. Así es, hay una violencia manifiesta en el entorno que Exacto. de alguna manera pues incide en este tipo de decisiones desastrosas que muchos niños y adolescentes podrían eventualmente tomar. Señora Woodbridge, ¿qué señales pudieran advertir a los padres que su hijo presenta un cuadro depresivo o que tiene ideas suicidas? Bueno, sí quiero aclararle, don Alfredo, que muchísimas veces el muchacho no presenta depresión. Eso es muy importante porque los padres creen que el muchacho tiene que presentar una depresión muy fuerte para entonces preocuparse. A veces son muchachos más bien muy alegres, son líderes, son jóvenes que, como en el caso de mi hijo, que los amigos lo amaban, ¿verdad? Tiene muchas relaciones interpersonales, habilidades sociales, en fin, no se le nota a él una depresión profunda como para pensar siquiera que tiene una idea suicida. Sí, pues hay síntomas, ¿verdad? Como le dije, de comportamiento, hay de situaciones verbales. Ya ahora, por ejemplo, un padre que oye a su hijo decir que la verdad es que la vida no vale nada, entonces ya ahora sí se preocupa. Pero en otras épocas, pues no nos preocupábamos cuando un muchacho decía eso, ¿verdad? Creíamos que era sencillamente que estaba pasando un problema. El aislamiento, pero también es un problema porque ahora con los medios digamos, de internet, etcétera, el joven presenta también aislamiento muchas veces en internet, se mete con su computadora y con su teléfono, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos que se ha perdido mucho las habilidades sociales. El joven no tiene ya esa habilidad. Digamos, cuando el joven habla cosas como no quisiera vivir, ya no se tienen que preocupar por mí, dentro de poco no me van a volver a ver, etc. Situacionales, bueno, tenemos que ver si es una familia muy disfuncional, porque todos tenemos algo de disfuncionalidad, familias muy disfuncionales o madres que sobreprotegen a sus hijos, divorcios o si no madres que usan a sus hijos para atacar al marido, ¿verdad? Entonces los muchachos ahí se ven utilizados, manipulados, ¿verdad? Entonces sí hay que ver la situación. O inclusive, aunque usted no lo crea, un joven que pierde a su novia. Eso se ha visto muchísimo, ¿verdad? Que jovencitos que no tienen nada, que no tienen esa parte emocional bien satisfecha, entonces ponen todas sus expectativas en una joven, esa joven se suicida, los deja y él termina suicidándose, o al revés, ¿verdad? Amigos, estamos conversando el día de hoy sobre el suicidio infantil y su lucha preventiva. Nos acompaña aquí en Radio Noticias Costa Rica la señora Julia Woodbridge, delegada ejecutiva de la Fundación Rescatando Vidas. Nos vamos en este momento a una pausa comercial y volvemos con más de este interesante tema.
En Subia Red, sabemos que te gusta viajar y hacemos realidad tus sueños. Vacaciones perfectas en Disney. Las mejores tarifas en renta de autos con Álamo Rentacar. Recorridos en trenes por Europa y Estados Unidos. Para que vivas una experiencia única, solo con Subia Red. Llámanos ahora y comienza tu aventura. Teléfono 2232-8813. Subia Red, tu agencia de viajes. Así es, amigos. En Subia Red, los expertos en viajes hacen realidad las vacaciones de tus sueños. Muy bien, volvemos con este interesante tema, el suicidio infantil y su lucha preventiva. Le habíamos consultado a la señora Woodbridge qué señales pudieran advertir a los padres que su hijo presenta un cuadro depresivo o que tiene ideas suicidas. En algunos casos había mencionado la señora Woodbridge que algunos jóvenes manifiestan depresión, pero otros no. Y eso quizá pueda obedecer a estos submundos en los que a veces los jóvenes mismos se desenvuelven. En casa se desenvuelven, actúan de una forma y en su entorno, con sus amigos, actúan de otra forma. ¿A qué se debe esto, señora Woodbridge? Sí, el problema actual en estos momentos de los adolescentes o de los jóvenes es que, como usted dice, viven en dos mundos. En la casa son una cosa y en el colegio otra. Ellos hay que fijarse muy bien de cómo llegar a tener una comunicación con ellos muy clara, muy objetiva, ver si ellos, por ejemplo, tienen problemas de abuso sexual, si han habido fallecimientos por suicidio, si están dando resultados, han bajado sus resultados académicos, inclusive cambios físicos. Ahora los padres no nos preocupamos porque creemos que es la moda cuando un muchacho tiene un cambio a nivel físico, pero resulta que ese cambio físico sí puede darnos una señal de que el joven está introduciéndose inclusive en tribus urbanas, ¿verdad? Entonces, que buscan también estar con compañeros que tengan el mismo sentir que ellos, de abandono, de esto y del otro, físico, mental, psicológico, abuso, ¿verdad? Entonces ellos tratan por todos los medios de estar con estos jóvenes y uno cree que es normal. Tenemos que tener mucho cuidado los padres, ¿verdad? Con esto, falta de energía, falta de interés en el colegio, digamos, falta de interés en cuestiones deportivas que tal vez antes eran, ¿verdad? En ellos pasan muchos pensamientos también, hay mucho a nivel cognitivo, ¿verdad? También. Un aspecto importante es esta innovación tecnológica que, pues, de más está decir, ha contribuido enormemente con nuestra sociedad actual, vaya, pero también de alguna manera aleja al joven, incluso aleja al ser humano de estos espacios sociales en donde en el pasado habitualmente pues se compartía más tiempo con los seres queridos. Ya no almorzamos juntos como familia, ya no vemos un programa de televisión juntos como familia, porque cada quien tiene su televisor en el cuarto, porque cada quien está pendiente de otras actividades a nivel individual. Algo está pasando con esto. Sí, así es. Y bueno, desgraciadamente también en muchas ocasiones tienen que trabajar el padre y la madre actualmente. Entonces el muchacho o el niño o el joven llega a la casa, se encuentra con que nada más está el televisor, la comida en el microondas, no encuentra a nadie en la casa. La mujer llega a la casa cansada a ver cómo se hizo la tarea, si no la hizo, qué es lo que hay que hacer en la cocina. El padre llega cansado a ver una película o ver televisión. En fin, hemos perdido desgraciadamente esa comunión entre los familiares, esa comunicación, donde uno se sentaba con el padre y la madre en la mesa a cenar o a almorzar, ¿verdad? Y los padres le preguntaban cómo estás y cómo has pasado y cómo te has sentido. Y entonces tenemos un problema grave no sabemos lo que es una comunicación. Una vez el padre detectando que su hijo manifiesta algunas conductas extrañas, hablemos de conductas sociales, Sí. ¿qué debería hacer este padre de familia al descubrir que su hijo o hija está actuando de una forma diferente a lo habitual? Sí, yo creo que lo primero que tiene que hacer es hablar, sentarse con él y ser abiertos, no juzgarlo, no criticarlo,
no estar pendientes de qué es lo que dice para corregirlo, porque entonces corta la comunicación, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es permitirle al joven que se pueda expresar. Nosotros tenemos un problema de que no sabemos expresar nuestras emociones. Entonces el joven o el niño no sabe expresarle al padre o a la madre cómo se siente. Si se siente mal, si no le gusta algo en la casa, si se siente usado, manipulado, si tiene bullying, cualquier cosa. O a veces estos canales de comunicación que utilizamos tienden evidentemente a ser muy coercitivos. Interrogamos a nuestro hijo, pero casi con la necesidad imperiosa de que se nos conteste lo que nosotros como padres queremos escuchar. Exactamente. Hay que asegurarnos, ¿verdad?, de que el muchacho en estos momentos está decidido a hablar, ¿verdad? Hay que buscar el momento, porque también a veces los padres queremos decir, bueno, digan, ¿qué pasa?, ¿verdad? Y hay que ver que el muchacho tiene sus momentos donde él quiere hablar, y hay otros momentos donde dice, no, sí, tal vez pueda ser. Entonces, el padre tiene que aprender. Yo creo que nosotros ahora como padres tenemos que aprender a ser padres. Hubo una época en que no aprendíamos a ser padres, sino que nos ponían a los niños para que empezáramos a darles de comer, etc. Pero yo creo que ahora actualmente el padre tiene que aprender a ser padre. Y sin duda alguna, la academia hoy por hoy pues es uno de los campos a los cuales nunca ha podido dar instrucción alguna. Aprendemos a ser padres, aprendemos sobre el tema de la paternidad en esa gran universidad, la universidad pues de la vida. Allí nos formamos y a través del diario vivir. ¿Qué papel desempeña, señora Woodbridge, la inteligencia emocional y de qué manera influye en la prevención de conductas suicidas en niños y adolescentes? Bueno, para nosotros, ¿verdad? Y para mí en especial, como yo pasé el suicidio de mi hijo, me di cuenta de que él estaba muy bien, no estaba deprimido, estaba bien, bueno, en el colegio no le iba muy bien, que digamos, pero él no sabía manejar sus emociones, ¿verdad? Era muy impulsivo, era un poquito, sí, agresivo, ¿verdad? Pero yo lo veía como normal. Creo que la inteligencia emocional es no necesaria, es indispensable en cada hogar. La inteligencia emocional nos enseña a conocernos a nosotros mismos, a que los jóvenes tengan autocontrol, automotivación, que tengan empatía también. Entonces creo que todas estas habilidades que trae la inteligencia emocional faltan en los hogares, en los jóvenes, inclusive en los padres, ¿verdad? Los padres tenemos que aprender a tener empatía con el joven, a dejarlos hablar, a tener control nosotros mismos también sobre nuestras emociones, porque si los jóvenes, nuestros hijos nos llenan las expectativas que nosotros tenemos, en muchas ocasiones perdemos el control. Expectativas que en la mayor parte de casos se vuelven casi irreales para los mismos muchachos. Vaya. Exactamente. Nosotros queremos que ellos sean lo que uno quiere que sean, ¿verdad? Así es. Y quizá a veces hacemos incluso caso omiso a la habilidad intelectual del muchacho. Y eso me recuerda precisamente un amigo que era profesor del colegio y llega la madre y le dijo, profesor, quiero que me le exija a mi hijo saber esto y esto. Y le dio una serie de temas que evidentemente estaban por encima del nivel académico del muchacho. Entonces, recuerdo que mi buen amigo en ese momento le dijo, pero eso no se ve en este curso lectivo, se ve hasta dentro de 3 años. No importa, yo quiero que mi hijo esté muy bien preparado. Entonces, esta carga emocional que le ponemos a nuestros hijos, más allá de ayudarles, pues pareciera más bien que lo frustra. Así es, los jóvenes actualmente se sienten inclusive fracasados, se sienten anulados, creen que son tontos, que no sirven para nada, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empiezan ellos a sentirse solos y a tener pensamientos de que ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida, verdad? Y desgraciadamente nosotros como padres también, nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena
en estos muchachos al decirles que tienen que ser lo que uno quiere que sea. Yo creo que los padres de familia tenemos un problema muy grave, que es que creemos que el joven solamente a nivel de cognitivo o a nivel, digamos, de estudio, ellos van a valer algo. Entonces ellos sienten que si no pueden estudiar, entonces no valen para sus padres ni para nadie. Me avisan de la producción que tenemos que irnos a otro consejo comercial. Volvemos en un par de segundos. En Subia Red, sabemos que te gusta viajar y hacemos realidad tus sueños. Vacaciones perfectas en Disney. Las mejores tarifas en renta de autos con Álamo Rentacar. Recorridos en trenes por Europa y Estados Unidos. Para que vivas una experiencia única, solo con Subia Red. Llámanos ahora y comienza tu aventura. Teléfono 2232-8813. Subia Red, tu agencia de viajes. Don Alfredo, ¿piensa ir de vacaciones? Llame a los expertos. Subia Reps lo lleva con los mejores precios. Y bien amigos, estamos de vuelta con este interesante tema. El suicidio infantil y su lucha preventiva. ¿Qué estamos haciendo para prevenir que muchos de nuestros jóvenes y adolescentes acaben con su preciada vida? Nos acompaña doña Julia Woodbridge, delegada ejecutiva de la Fundación Rescatando Vidas. Doña Julia, ¿cómo se puede diferenciar de un caso real a una simple manipulación de un joven? Que por cierto, está muy de moda eso. Los muchachos manipulando a sus padres. Si no me das lo que quiero, me suicido, me quito la vida. Sí, don Alfredo, y era que hay un problema muy grave en ese sentido y hay un hilo muy delicado, ¿verdad? Que los padres no sabemos. Es igual que cuando el adolescente empieza a dar sus manifestaciones de adolescente, que hay cambios. Entonces uno tal vez puede creer también que esos cambios son problemáticos. Pero en este caso yo creo que la falta de autoridad, los muchachos ahora no aceptan la autoridad. Desde muy pequeños retan a sus padres con muchas cosas, ¿verdad? Por causa del consumismo, ¿verdad? Que existe. Entonces, los padres, en cierta forma, hasta por culpa, en muchas ocasiones, le dan a sus hijos todo lo que ellos quieren. Sentimiento de culpa de parte de los padres. Exacto. Porque los dos trabajan, porque tienen suficiente dinero y entonces quieren que sus hijos estén contentos. Entonces, desde pequeñito usted ve un niño de 6 años, 8 años que ya se maneja perfectamente un celular. ¿Significaría esto entonces, doña Julia, que ya no hay reglas en casa? Exactamente. Yo creo que deben haber límites desde pequeños. Debe enseñársele a los hijos a resolver conflictos. Por ejemplo, si un padre pierde el trabajo y ya no puede darle a su hijo lo que antes le daba, cómo resolver esto, cómo sentarse con el hijo y decirle, bueno, aquí las cosas cambiaron, y para que el hijo no siga manipulando, bueno, yo quiero, pero ya no se le puede dar. Entonces no tiene por qué decir, bueno, si no me lo da, me suicido, ¿verdad? O si no me lo da, me voy de la casa, también. Y más de no haber reglas, a veces pienso que de repente las hay, pero que se cede con tanta facilidad ante ellas, producto de la misma manipulación de los muchachos. Es importante, estimados radioescuchas y todas aquellas personas que en este momento están escuchando este interesante tema, que sepan que en todo hogar deben de haber pautas que normen el proceder conductual de todos los que allí viven. Sí, es muy interesante. Un psicólogo amigo mío llamó a todos los hijos a la mesa y les dijo, bueno, vamos a poner ciertos límites y ciertas reglas en la casa, y entonces todos se pusieron de acuerdo en esos límites y en esas reglas, hicieron un papel y lo firmaron todos, y él lo puso en la nevera, y entonces cada vez que alguno de los jóvenes se iba fuera del límite, lo llevaba a la nevera y le decía, mi amor, aquí están las consecuencias de que hayas pasado este límite, ¿verdad? Yo creo que los padres debemos y saber que somos siempre autoridad. Puede hacer que el joven pueda tener confianza con nosotros, que es muy diferente, pero siempre saber que nosotros somos los padres. Y es que también está muy de moda, doña Julia, el tema de que el padre de familia ahora es amigo del hijo o de la hija. Incluso
se dan los más grandes vejámenes, podría llamarle yo, fíjense, padres de familia yéndose el fin de semana a emborrachar con sus hijos, con eso de que son grandes amigos. ¿A dónde se ha visto semejante barbaridad? Pero el problema no es que el padre quiere ser amigo del hijo, lo que no quiere es ser juzgado por el hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces mejor me hago amigo de él y que él tome como yo, para que entonces mi hijo no me juzgue, no me critique, no diga, papá, es que usted es un alcohólico, es que usted toma. Porque cuando hay un padre que toma y el hijo no toma, entonces siempre hay una brecha muy grande. Entonces, para quitar esa brecha, que mi hijo sea lo que sea. Inclusive hay padres que llevan a sus hijos a donde las prostitutas, para que tampoco lo juzguen en caso de que él cometa un adulterio. Así es, y esa evidentemente ha sido una práctica de años. Incluso muchos de los padres de familia se ufanaban entre ellos y se jactaban, haciendo referencia a que ya habían llevado a su hijo adolescente a un prostíbulo. Desafortunadamente, doña Julia Woodbridge, el tiempo nos ha vencido. Ha sido muy interesante esta entrevista. Solamente quisiera pedirle pues sus impresiones finales. ¿Qué le decimos a esta gente que nos está escuchando el día de hoy, que incluso ha pasado por situaciones difíciles con sus hijos, adolescentes, incluso niños? ¿Qué consejo les daría usted a ellos? Bueno, en el caso mío, como yo también lo pasé, verdaderamente, yo lo que les diría es, ámenos, sin darles todo lo que quieren, solamente el amor. Ellos lo que necesitan es amor, necesitan comprensión, necesitan el abrazo, necesitan esa parte afectiva de ellos. No son tanto las cosas, sino la persona presente, el padre y la madre presente siempre con el hijo. En caso de los que ya hemos pasado por un suicidio, que somos sobrevivientes, pues yo les digo que sigan adelante y que ayuden a otros, que no se queden en el duelo ni en ninguna parte de ese duelo tan duro que es el suicidio de un hijo. Agradecemos su comparecencia a esta convocatoria que le hiciéramos, estimada señora Julia Woodbridge. Muchísimas gracias, don Alfredo, muchísimas gracias también, Tatiana, por haberme invitado y ojalá de verdad que esto les sirva a muchos jóvenes y a muchos padres, que es de lo que a mí más me gusta hablarles. Muchas gracias. A ustedes. Amigos, hemos llegado al final de una edición más de Radio Noticias Costa Rica. Tatiana. Sí, don Alfredo, como siempre ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Agradecemos la sintonía a nuestros oyentes y los invitamos a nuestro próximo programa. Así es. Y bien, quien les habló, Alfredo Cubas Barahona, les espera entonces en otra edición el próximo viernes por este mismo canal. Muy buenas tardes. RNCR Radio Noticias Costa Rica. En Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis con la información que usted necesita. De lunes a viernes, de 12 mediodía a 1 de la tarde. RNCR Radio Noticias Costa Rica. RNCR.